Bienvenidos amigos a su canal Mechanic Custom. Hoy vamos a realizar una suspensión independiente a este bonito Mustang. Nuestro amigo Mustang Wells nos sugirió que hiciéramos un custom de un Mustang. Y otro amigo del canal me hizo la sugerencia de hacer una suspensión independiente. Espero les guste y sobre todo les sirva. Requerimos únicamente de dos resortes como los que se ven en la imagen y unas llantas de Samet Wheels. El único requisito para el resorte es que pueda entrar un eje de manera ajustada, así como se ve en la imagen. Esos resortes los reciclé de aparatos electrónicos. Comenzamos amigos. Como ya se la saben, lo primero hay que abrir el carrito. En esta ocasión solamente vamos a trabajar en el chasis. El siguiente paso amigos es poner en posición el resorte. Ese lo vamos a colocar donde van los ejes originalmente. Se requiere ajustarlos bien a la medida. No se pierdan ningún detalle. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Para ajustar los resortes requerimos de una broca pequeña, que sea muy aproximado al tamaño exterior de los resortes. Este tipo de ajuste hay que hacerlo con mucha calma. Hay que irle rebajando poco a poco, hasta que se cubra bien el diámetro exterior del resorte. Tómense su tiempo. Y como siempre les recomiendo amigos, siempre hay que estar probando. Esa sería su posición correcta. Hay que hacer lo mismo con los dos ejes, tanto el de atrás como el de adelante. El siguiente paso amigos, hay que limar un poco el tope de las llantas. Como se ve en la imagen, hay que tratar de darle una forma redondeada. Eso nos va a ayudar mucho para el buen funcionamiento de la suspensión. Así debe de quedar. Eso hay que hacerlo en las 4 ruedas. Si es la primera vez que me visitas, te invito a que veas todo mi contenido y me des tu opinión. Y si tienes alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Ahora amigos, vamos a utilizar la técnica que utilizamos en el video pasado. Hay que pegar el chasis a una tablita en unos cartoncitos para poderlo quitar después muy fácilmente. Ahora amigos, hay que hacer un pequeño doblez en los resortes. El doblez va al centro. Esto nos va a servir para tener más tensión a la hora de trabajar la suspensión. Ahora amigos, hay que poner los resortes en su posición, con el doblez hacia abajo, así como se ve en la imagen. Esto hay que hacerlo con mucha calma amigos. Tómense su tiempo. Para mantener los resortes en su lugar y no se nos vayan a mover, hay que tratar de pegarlos con un cautín, que el plástico nos ayude, así como se ve en la imagen. No hay que usar pegamento. Si no tienes cautín, con un desarmador, calentándole la punta con un encendedor se puede. Pero esto es más seguro. Tengan mucho cuidado. Para probar que están bien puestos los resortes, hay que hacerlo con un eje, así como se ve en la imagen. Deben de tener un movimiento libre y no zafarse. Eso hay que probarlo en las 4 ruedas. ¿Qué les parece amigos? Déjenme su comentario. El siguiente paso amigos es cortar el eje por la mitad de estas bonitas llantas de Samet Wheels. Una de las razones por que utilizo este tipo de llantas es porque el rin viene con un espesor muy bueno. Trae mucho material por si se requiere rebajar. Y se van a requerir ajustar. No se pierdan ningún detalle. Hay que colocar la llanta en su posición para ver qué ajustes requerimos hacer. Como se puede ver, la llanta pega en la carrocería. Entonces hay que tratar de rebajar el rin por la parte interna. Ahí exactamente, vamos a rebajarle la mitad. Eso hay que hacerlo con mucha calma amigos.
Tómense su tiempo. Hay que disfrutarlo. Esta sería una forma de rebajarlo. Esto hay que hacerlo poco a poco, amigos. Y como siempre les recomiendo, amigos, siempre hay que estar probando. Hay que tomar en cuenta, amigos, que hay que dejar un pequeño tope en el rin. No hay que rebajarlo todo. Si es necesario, ajustamos en otra parte. Todavía sigue pegando en la carrocería. Como todavía pegan un poco en la carrocería, hay que tratar de rebajar las salpicaderas. Aproximadamente la mitad. Eso se puede hacer con una herramienta de desbaste. Estas herramientas las venden en cualquier ferretería y no son muy costosas. Esta es una de las partes más delicadas del proyecto. Esto sí hay que hacerlo con mucha calma. Y en este caso, como no lo pienso pintar, quiero conservar el exterior correctamente. Este trabajo hay que hacerlo en las 4 salpicaderas. Este sería el resultado. Solamente es un poco si se fijan, amigos. No se requiere hacer tanto. Obviamente, antes de continuar, hay que probar. A continuación, amigos, la parte más delicada. Colocar las llantas y pegar los ejes. Esto sí tienen que hacerlo con mucha calma, para que no se vayan a pegar las ruedas. Solamente le vamos a poner media gota de pegamento. Y se la vamos a poner aquí, amigos, donde indica la flecha. Mucha atención. Si lo hacemos correctamente, no tendremos ningún problema. Ya con las llantas puestas, hay que probar que funcionen correctamente. Y funcionan muy bien. ¿Qué opinan, amigos? Déjenme sus comentarios. Ya solamente falta la parte que más me gusta, el armado final. Como todo ya lo tenemos calibrado, el armado es muy sencillo. Hay que disfrutarlo, amigos. Y como hay que disfrutarlo, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Quiero aprovechar este momento para dar un agradecimiento a todos los que han apoyado este movimiento de Mechanic Custom. Amigos, muchas gracias. Como a este carrito ya no pienso hacerle nada más, este sí hay que pegarlo. Solamente con una gotita de pegamento. Y como es mi lema, amigos, que ruede y que funcione como debe de ser. Y funciona muy bien. ¿Qué opinan, amigos? La idea de esta suspensión es que funcionara independientemente cada rueda. Así como se ve en la imagen. ¿Qué les pareció, amigos? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le quitamos? No olviden dejar sus comentarios. Quedó muy suave la suspensión, muy blandita. Funciona muy bien. Y debe de rodar. Amigos, les pido su apoyo para compartir el canal. Me gustaría tener más tiempo, amigos, para realizar todas sus ideas y sugerencias. Pero poco a poco vamos avanzando. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir. No olviden suscribirse, amigos. Muchas gracias por todo el apoyo.